media hora no podemos explicar algo que en las clases los profesores nos lleva días y semanas y meses, así que yo voy a hacer un resumen breve. Os voy a intentar transmitir para mí lo que es más importante, que no son los números, porque eso aparece en cualquier publicación, sino son aquellas cosas pues, que poco a poco yo y el resto de los compañeros que vamos trabajando año tras año, pues aquellas conclusiones o aquellas cosas que podemos ir aprendiendo poco a poco. Cuando estamos hablando de fauna silvestre, siempre, y yo ya hablo de vivos, no de muertos, ya bastantes muertos dejaron mis otros 3 compañeros ponentes de toxicología, parásitos y ahora Luis. Bien, siempre que hablamos de fauna silvestre, en animales vivos, siempre estamos hablando del estrés. Tampoco tenemos tiempo, ni yo tengo ganas, que no es mi tema favorito, pero tenemos que entender una cosa, y yo escuché una vez una frase que me gustó mucho, así que no es mía original. Para que entendamos el efecto tan sumamente negativo, casi podríamos decir, desde el punto de vista ya hablando de un paciente, no de un animal, del estrés, es esta frase que escuché que me parece buenísima. Cuando nosotros vamos a intentar capturar a un pobre de un lobo que se cayó en un lazo y veterinarios, biólogos, todo un grupo de gente con toda nuestra buena intención, nos vamos a acercar para capturarlo, el animal lo que está haciendo es luchando por su vida. Si entendemos lo que eso puede suponer para cualquier animal, como para cualquiera de nosotros, entenderemos realmente que el estrés, sobre todo cuando es de forma crónica y de forma prolongada, puede acabar, lo que nos dicen siempre, puede acabar con la vida del paciente o teniendo secuelas como miopatías, inmunodeficiencias, que acaban con la vida animal. El estrés, por lo tanto, aquí tenemos a nuestro animal, fijaros, todos os estáis fijando en este dato, ¿no? Que parece que se está fumando el dardo anestésico, pero fijaros, este otro dato, ¿sí? El animal se cagó de miedo, ¿vale? Pues quedaros con esa idea cuando vayáis a acercaros a cualquier animal, hoy estamos hablando de lobo, o cualquier fauna silvestre. Bien, lo que para nosotros es todo buena intención y pobrecito, le quiero ayudar, el animal no lo percibe de esa manera, ¿sí? Tenemos que ser capaces de ponernos en su situación, lo que está sufriendo, lo que estamos estresando, para que seamos capaces de evitarlo y podemos, por lo menos con nuestro comportamiento. Bien, otra idea que me parece importante y que a veces tampoco tenemos en cuenta, y menos los clínicos o los veterinarios, que siempre queremos hacer unos diagnósticos tremendamente completos, hacer un montón de pruebas, sacar un montón de datos, es que efectivamente el estrés es un mecanismo defensivo que pone a 100 al organismo para salir de esa situación de emergencia donde peligra la vida y un animal o cualquiera de nosotros puede salir de esa situación. Pero, ojo, que con fauna silvestre está más que demostrado, y hay muchísimos estudios, no vamos a hacer mayor incidencia en los números, que el estrés mata, y muchas veces, sobre todo una situación de estrés crónico durante muchos días, durante muchas horas, es capaz de matar más que la propia enfermedad que originalmente tiene un animal. Las heridas, veremos después alguna herida de lazos y demás, pues que a priori no tienen mayor trascendencia clínica y sin embargo al final conseguimos matar a nuestro paciente. Bien, es un animal que está en una situación tal de alerta que toda su energía, todo su metabolismo, toda la sangre que tiene la va a distribuir a órganos vitales porque lo que prima es salvarse. Bien, cuando intentamos salvarnos, salvar el pellejo, pues evidentemente creo que nadie duda de que ponemos todos los recursos que tiene un organismo, toda la carne en el asador para salir adelante. Eso es lo que hace un animal. Si ese estrés dura 10 minutos, media hora, no pasa nada. El problema que tenemos es cuando tenemos a un paciente, sobre todo hospitalizado, algo que nos gusta mucho a veces a los veterinarios, y que no nos damos cuenta de que hospitalizar o tener retenido mucho tiempo a un animal salvaje, huidizo, fácilmente estresable, lo mata más que la herida que tiene la pata. Y eso tenemos también que entenderlo. En otras ocasiones no mata, pero deja secuelas incapacitantes. Cuando estamos hablando del lobo, pues ya lo comentaron tanto los primeros compañeros. Es un animal que tiene un carácter huidizo, a su vez puede ser presa, aunque él también es predador y los humanos somos
su mayor predador, capturarlos. Se estresan con bastante facilidad, es decir, dentro de todas las especies silvestres, pues hay algunas que toleran más ese manejo, estas situaciones de estrés, y hay otras que menos. El lobo, por desgracia, las tolera mal, y muchos de estos animales que son predados en la naturaleza, evidentemente ellos saben que el que muestre debilidad, el enemigo, el que lo quiere capturar, irá a por él. Por lo tanto, el animal siempre va a intentar, todos los animales, siempre van a mostrarnos su cara como diciendo, mira qué fuerte soy, mira qué bien estoy, yo de débil no tengo nada, y el animal prácticamente se está muriendo. Por lo tanto, lo que hacen es intentar engañarnos, ¿sí? ¿Qué pasa? Que también nos engañan a los veterinarios cuando estamos haciendo un diagnóstico y por lo tanto enmascaran muchas veces los signos de enfermedad, ¿sí? También en muchas ocasiones cuando notamos signos o lesiones, a diferencia de nuestro perrito, nuestro gatito, que a uno le duele un poquito la pata y ya manifiesta una cojera manifiesta, con unos quejidos tremendos, estos animales salvajes en general no lo hacen, el lobo muchísimo menos. Y después nos juntamos, que muchas veces pues siempre ocurren las desgracias, el animal que cae en el lazo, que es atropellado, que tenemos que hacer una consulta clínica, lo hacemos no en las mejores condiciones, no nos lo traen a nuestra clínica con todos nuestros medios, sino que es el domingo, medianoche, un día de frío, un lugar con mal acceso, etcétera, etcétera. Bien, y algo que ya también salió por aquí, es importante cuando estamos trabajando con fauna silvestre, se parece mucho a los perros, yo lo voy a reiterar muchas veces en cuanto a su anatomía, una fractura en un perro, una fractura en un lobo, es lo mismo, la misma manera, la misma anatomía de resolverlo. Lo que pasa es que yo al perro le puedo hacer 3 veces al día curas y a un lobo lo mato de estrés si intento hacerle 3 veces al día curas. Bien, por lo tanto, como os resumí ahí, tenemos pacientes complicados que además intentan engañarnos. Si eso le sumamos que nosotros, por necesidades de se estresa mucho, exploración breve, vamos a prisa, muchas veces también al veterinario nos están pidiendo que simplemente mirándole a los ojos a nuestro paciente inmediatamente ya digamos, tiene esto, estás bien. Nosotros necesitamos hacer una buena exploración, ¿sí? Una muy buena exploración clínica, obtener la mayor cantidad posible de información. No va a ser lo mismo cuando hagamos una anestesia y estemos preparando las dosis o cuando planteemos que tenemos que ir a hacer una cura o un tratamiento a un animal. Pues no es lo mismo un animal atropellado, que tendrá unas lesiones, contusiones, hemorragias, fracturas, un animal que cayó en un lazo, y no es lo mismo si lleva unas horas en el lazo, si lleva 3 días, heridas infectadas, infección, septicemia, anemia, animal hipoglucémico. Lógicamente el paciente y el riesgo anestésico cambian muchísimo. Por lo tanto, en una buena anamnesis, intentando obtener la mayor información posible de los guardas, de la persona que lo encontró, etcétera, incluso también, como decía Luis, un animal, pues en muchas ocasiones podemos, pues por algunos signos externos que lo están rodeando, también podemos descubrir cuánto tiempo puede llevar pues en un lazo, etcétera. Y en algunos casos tendremos la suerte, en el campo muy pocas, muy con producto que haya que poner 3 veces al día para mantener los niveles en sangre correctos. Bien, una vez que tenemos la exploración, pues lo típico, un animal cayó en un lazo y fijaros cómo le seccionó la piel. Lo importante es ver, tengo el animal anestesiado, nuestra pregunta, y fue la que nos hicimos en ese caso, es, vale, ya sé la lesión que tiene, es muy extenso, pero es bastante superficial. Aquí tengo un tejido de granulación, una vez que limpio y retiro toda esta porquería, restos y demás, una vez que lo retiramos vemos que nos quedan unos bordes de la herida bastante aceptables, un tejido de granulación. En cualquier paciente, en un perro, todos, docentes, cualquier libro, te va a decir que esta herida no se puede suturar. ¿Por qué? Corremos mucho riesgo que debajo de la sutura generemos un proceso de anaerobiosis y por lo tanto potenciemos la infección. Bien, aunque parece que nos está pidiendo a gritos que la suturemos, lo correcto, igual que en un perro o cualquier otro paciente, es no suturar. En otro paciente, pues le haríamos curas diarias, en este lobo no va a ser, y tendríamos que decidir si a pesar de este tratamiento y estas curas podemos aplicar algo que no me gusta especialmente en perros, pero que hay que cambiar el chip cuando es fauna silvestre,
que es una aplicación de un antibiótico tópico. Tiene un efecto secante y tiene un efecto local bastante prolongado. Bien, la decisión fue liberar evidentemente a este animal. Bien, siempre podemos aprovechar al mismo tiempo, y si estamos dos personas, en vez de estar mirando uno para el otro, uno puede estar haciendo una exploración de los ojos o de cualquier otra cosa, y la segunda persona, el segundo veterinario, puede perfectamente dividirnos el trabajo. Bien, toma de muestras de sangre es exactamente igual que un perro, su anatomía. Aquí tenemos más de lo mismo, en condiciones de campo, un poquito más incómodo en la pata de atrás. Bien, podemos tomar muestras de garrapatas, de lesiones cutáneas, celos, etcétera. Importante tenerlo preparado todo de antemano y en cantidades, es decir, que sobre a que nos falte. Bien, en este caso un hisopo de heces, fijaros qué color más oscuro, que nos hará sospechar o por lo menos de pensar en una melena, algo que le está produciendo una hemorragia intestinal. Y por supuesto podemos tomar cualquier tipo de muestra de biopsia de pequeño tamaño, mandarlo al laboratorio y teñirlo. El problema es que tardarán 4 o 5 días en darnos los resultados. Simplemente quiero llamar la atención, que ya lo sabemos todos, pero no está de más repetirlo. Cuando hacemos una necropsia estamos normalmente buscando qué mató al animal, cuál fue la causa de la muerte, pero podemos obtener, en más a una especie que no nos resulta excesivamente familiar, podemos obtener un montón de datos que no tienen nada que ver con la causa de la muerte. Aquí os estoy poniendo un ovario, un animal bien gordito, bien engrasado, como veis, y al retirar la bolsa ovárica vemos que hay un quiste, y al hacer un corte, bien, pues este animal sabemos que tenía actividad ovárica. Os acaban de hablar si la hembra alfa, si es la que se reproduce o no, pues posiblemente estemos hablando de la hembra alfa del grupo, por un detalle pequeñito, pero interesante, que no debemos de desperdiciar. Pero bueno, vamos a seguir con el mundo de los vivos. Bien, en algunas ocasiones, yo no os voy a mentir, esto no se hace todos los días ni muchísimo menos, pero a veces puedes aprovechar, si tienes personal, si estás cerca de un centro de recuperación, cerca de una carretera que sea fácilmente accesible. Fijaros que lo que sí se hace habitualmente es tomar datos para biometría, está interesante, y al mismo tiempo fijaros cómo tenemos colocado un electrocardiógrafo para hacer un registro, no porque tenga una patología cardíaca, sino porque no está de más, porque no hay muchas cosas publicadas sobre cuál es su frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera. Bien, por lo tanto, no solo durante estos procesos de exploración clínica, si tenemos tiempo y personal suficiente, podemos aprovecharlo también para hacer investigación y profundizar en el conocimiento. Fijaros, este animal tiene aquí su gotero colocado perfectamente en la pata, tiene un bozal a pesar de que está bien dormido, nunca está de más, un termómetro, algo sencillo, barato, bonito, muy fácil de entender, no hace falta ser un experto, porque estos animales con varios protocolos, comentaremos algunas cosas, nos dan un problema, se llama hipertermia, ¿sí? Elevación de la temperatura que si pasa por encima de unos umbrales puede ser bastante peligrosa. Bien, más o menos tenemos hecha una exploración, siguiendo más o menos las pautas y lo que ya conocemos de perro. Es muy difícil que una persona que no sabe explorar un perro, porque no tiene experiencia, porque se haya dedicado a otro tipo de especies, es muy difícil que en las condiciones que estamos trabajando de campo, con un paciente, con poco tiempo y demás, que empieces a descubrir el mundo del lobo. Es decir, es importante que las personas tengan experiencia, lo mismo a la hora de sacar sangre o hacer un registro electrocardiográfico. Es muy importante tener conocimiento del perro, porque es la especie a la que más se parece y con la que vamos a estar comparando. Bien, vamos a ver la segunda parte, que es anestesia y monitorización. Bien, simplemente hacer una diferencia, que es un tranquilizante, un poco para que sepamos de qué estamos hablando. Realmente a nosotros nos van a interesar estos dos. Un tranquilizante no tiene sentido utilizarlo, sobre todo si tengo que capturar a un animal o inmovilizarlo para una exploración, porque sí que calma al animal, pero no le produce ni siquiera adormecimiento. Es decir, el animal se va a estresar a pesar de haberle aplicado un tranquilizante, por lo tanto no tiene sentido ninguno. Un narcótico es una cosa muy parecida a un sedante, pero la gran diferencia es que un sedante calma al animal, pero lo adormece, que es lo que me interesa a mí, un animal que está postrado, tumbado y demás. Pero un narcótico produce ese mismo efecto de calma, que podemos denominarlo más científicamente estupor, pero determinados reflejos, sobre todo el ruido, y después os tengo ahí una imagen preparada
para que os quede un poco la idea clave, sobre todo los ruidos, un dolor profundo, una exploración más molesta, puede medio despertarnos al animal. Bien, por lo tanto, cuando estamos trabajando con fauna silvestre, con animales que pueden ser peligrosos, es decir, un mordisco de un lobo, pues no creo que haya que explicar que puede resultar peligroso para la persona que lo manipula y, por supuesto, también para el propio animal. Bien, trabajaremos siempre con sedantes y con anestésicos. Un anestésico, la diferencia de un sedante, que para hablar de anestesia estamos hablando de inconsciencia, es decir, sueño inquebrantable, el animal está totalmente desconectado del medio. Yo puedo estar bailando la sardana y con música el animal no se entera, aunque es una praxis muy mala, no os la recomiendo. Bien, tiene una buena relajación muscular, está inmóvil, totalmente quieto y además presenta analgesia, es decir, no reacciona o no siente dolor, por lo menos durante la anestesia. Bien, anestesia, sedación, todos tenemos claro la ventaja, nos va a facilitar el manejo, va a acortar un manejo cómodo, seguro y sobre todo acorta el tiempo, tanto de nuestro trabajo y sobre todo el tiempo y el estrés que le vamos a producir al animal. Aquí tenemos un animal dormido y creo que ninguno de nosotros sería tan valiente de ponerse a sacar sangre si el animal no está perfectamente dormido, perfectamente anestesiado. Si tenéis la más mínima duda, ponedle un bozal, cualquier veterinario sabe fabricarse un bozal con una gasa, con una cuerda o con lo que os dé la gana. Ojo, de permitir que el animal respire perfectamente, ¿sí? Pero nunca os arriesguéis a que nos pueda producir algún daño. Hay otra idea fundamental, la primera era la del estrés, la segunda, que esto se explora muy parecido a un perro, que es bastante más complicado. Quedaros con esa idea. Anestesiar a un animal no es coger, ponerle una inyección y ala, me voy a fumar un cigarro, yo no fumo, pero me voy a sentar tranquilamente que ya se me acabó el trabajo. Anestesiar a un animal, ¿sí? Y olvidarnos de estar valorando durante todo el tiempo que dura la anestesia cómo están sus constantes vitales, cómo está reaccionando, es lo mismo que hacer esto, que creo que ninguno de nosotros estamos dispuestos a subirnos a un coche en el que sabemos que algo no funciona bien. Por lo tanto, la única manera, nosotros vamos a tener una anestesia complicada porque en un perro nosotros primero lo pesamos, me cojo la calculadora y digo 10 miligramos por kilo, por tantos kilos, pongo la dosis adecuada. Nosotros vamos a poner una dosis a través de una estimación que hacemos del peso de un animal. Es fácil equivocarse, después tenemos muchos condicionantes en la anestesia. Un animal que tiene una infección, una neumonía, pues a lo mejor a priori no se la supe valorar en la exploración a distancia. Bien, por lo tanto, es bastante fácil o bastante frecuente que se puedan presentar complicaciones asociadas pues, por una sobredosis anestésica porque las condiciones de mi paciente ya no eran las mejores. La única forma en esa situación que le puede salvar la vida al paciente es que el veterinario sea capaz de anticiparse, es decir, de ver este animal está con un problema de bradicardia, empieza a tener unos valores preocupantes y tú tienes una vía tomada, es cuestión de romper una ampolla, coger un contenido y ponerlo en la vía. Ahora, si yo no estoy pues con un fonendo o con un termómetro, bueno, esto ya es un lujazo, ya os digo, eso es un poco mentira, no vamos a ir al campo en esas condiciones, pero si yo no me preocupo de mi paciente es fácil que acabe teniendo muchas complicaciones. Ya sé que todo el mundo está pensando, cuando hablas de anestesia, sé que se os está pasando por la cabeza a ver cuándo me pone la diapositiva con las dosis y con los productos. Es decir, déjate ya de rollo, que yo lo que quiero saber es qué le pongo y qué cantidad. Eso es lo que me interesa. Craso error. Bien, cometemos un error cuando nos olvidamos o intentamos reducir lo que es una anestesia, que es complicado, es un acto bastante complicado, cuando lo reducimos a farmacología, es decir, a un producto y a una dosis. Bien, aquí hay un montón de gente trabajando, un equipo de distintos profesionales, pero casi nunca en estos equipos hay matemáticos, porque si la anestesia fuera a sumar A con B o X de Y y otro producto, pues sería muy fácil. El mejor anestesista sería un matemático. Y en medicina humana y en veterinaria los anestesistas no son matemáticos, es una persona que tiene conocimiento de clínica y que tiene conocimiento
de anatomía y de fisiología. Por lo tanto, no nos olvidemos nunca que una anestesia va a ser la suma de qué paciente, qué tipo de paciente tengo, qué enfermedades padece, está inmunodeprimido, está débil, está anémico, tiene infección generalizada y todas las condiciones o condicionantes ambientales que tengo. No es lo mismo una anestesia en un hospital, que oye, yo tengo una apnea, inmediatamente intubo al animal y lo enchufa a una máquina, que estar en medio del monte con tu tubo endotraqueal. Por lo tanto, siempre hay que valorarlo. Para evitar errores en las anestesias, o por lo menos para evitar o reducir al mínimo las complicaciones, tenemos otra historia. Me vale lobo, me vale cualquier animal. Antes de practicar hay que planificarlo todo, valorar todo lo que es el riesgo anestésico, realizarlo y sobre todo tenerlo todo preparado, incluido las emergencias, aunque el paciente parezca todo muy sencillo. Una vez realizada la anestesia, monitorizar durante todo el procedimiento, la duración, y solucionar cuanto antes cualquier complicación que surja e intentar recuperar y liberar al animal cuanto antes. Cuanto más breve sea una anestesia, menos opciones tenemos. ¿Qué me interesa valorar de mi paciente? Pues el estado general, ya lo dijimos, caquexias y demás, nos suele ayudarnos mucho. Lo que consideramos habitualmente como riesgo anestésico dependerá de los fármacos, de la dosis, pero dependerá también de los conocimientos. Si yo tengo mucha práctica con un protocolo, ¿sí?, y no tengo seguridad con un protocolo nuevo, posiblemente es mucho más sensato que yo utilice lo que ya estoy familiarizada que con algo que me es totalmente desconocido, ¿sí? Eso no quiere decir que nos tengamos que estancar en algo y en 20 años somos como una roca inamovibles, pero es importante, bien, también que tengamos fauna silvestre, que lo tengamos, y después el estatus sanitario. Lo que pasa que casi todo esto, sobre todo estos dos, lo vamos a estimar, ¿sí? Nunca vamos a tener estatus. Y además, si yo, además de la anestesia, le tendré que sumar qué riesgo tiene, pues someter al animal a una cirugía donde puede haber pérdida de sangre, se potencie la hipotermia, etcétera, o si el animal después, para liberarlo, pues necesita una hora o más de transporte donde también va a ir anestesiado y normalmente el anestesista no va al lado de su paciente. Bien, ¿cuáles las claves del éxito? Pensaréis que son otras. Yo tengo bastante más claro tenerlo todo preparado si somos varios, tener clarísimo qué es lo que va a hacer cada uno y cada uno hacer su trabajo y no el del vecino, aplicar cosas que nos resulten conocidas, que estemos familiarizados, que nos den seguridad, siempre nos va a salvar, o por lo menos a salvar la vida de nuestro paciente, una vía venosa permanente, ¿sí?, controlar o monitorizar completamente a nuestro paciente y las complicaciones tratarlas inmediatamente. Bien, os doy la diapositiva porque sé que si no me vais a preguntar qué le pongo y qué dosis. Os recomiendo en la bibliografía, podéis encontrar fácilmente y bajaros un montón de artículos científicos con dosis, productos, condicionantes, etcétera. Sí, si queréis después podemos hablar algo. Lo que más funciona como sedante es la medetomidina, funciona bien, es de los productos más utilizados, o piletamina zolazepam, aunque tienen más complicaciones. Como un buen protocolo que me puede producir una buena anestesia, tengo estos tres que tengo aquí. Medetomidina, ketamina, junto con acepromacina, funciona bien, muy bien, permite hacer cirugías, etcétera, o medeto, bupres, o buprenorfina, que es un analgésico, y ketamina. Aquí tenéis atipamezol, que siempre hay que llevarlo, porque es el antídoto, con lo cual si tengo alguna complicación será preferible despertar al animal que perderlo. Bien, ¿qué protocolo es el más seguro? Es de las preguntas típicas que hacemos. Pues bien, todos tenemos que tener claro que no hay ninguna fórmula mágica, ninguna varita mágica. Los hay mejores, los hay peores, los hay más adaptados a las circunstancias de un paciente, pero todos tienen efectos secundarios. Importante la experiencia, que estemos familiarizados en las condiciones y la complejidad de una anestesia de un animal salvaje en medio del monte, pues es importante que tengamos cierta seguridad. Bien, fijaros, aquí una compañera muy acertadamente tiene un problema
de hipertermia, pues inmediatamente lo soluciona con cosas caseras. A veces no hace falta tener grandes equipamientos, lo que hace falta es tener las neuronas funcionando. ¿Tiene hipertermia? Pues le pongo placas de hielo, lo enfrío con bolsas, incluso con agua, humedecerlo o con alcohol. Bien, solucionas perfectamente una emergencia. Cuantas más cosas tengamos y preparadas a mano, que no tenga que perder tiempo, muchísimo mejor. Bien, vamos a ver un poco cómo se hace un procedimiento habitual. Vamos a prepararlo. Aquí teníamos dardos anestésicos, agujas, jeringas, siempre en cantidades. Un dardo anestésico pues podemos no acertar, podemos tener distintas complicaciones, por lo tanto siempre en cantidades, nuestra cerbatana, nuestros productos. Lo siguiente es disparar al animal lo más cerca posible. Inmediatamente 10-15 minutos desde que hacemos el disparo. 10 minutos, todos los protocolos que vimos antes, que os puse ahí, tardan por encima 10-12 minutos, depende un poquito también la bibliografía, el producto, la dosis, 10 minutos mínimo para que el animal esté o pase, como veis aquí, fijaros el reguerito de sangre, es decir, un buen disparo en la extremidad. Pero el animal, aun siendo un lobo y no es un mono, que son tremendamente habilidosos, es capaz de arrancar el dardo. Quedaros con la idea de cuanto menor sea el volumen a inyectar, más rápido se va a inyectar, por lo tanto, menos opciones de que el animal arranque el dardo cuando todavía no entró todo el anestésico. Bien, os repetiré siempre lo mismo, no me cansaré en todas las charlas. Tranquilidad, silencio, movimientos los necesarios, dejarle siempre al animal 10-15 minutos. Si en 10 minutos no está medianamente dormido, o en 15, a partir de ahí tendremos que tomar la decisión de que no está perfectamente anestesiado, puede ser necesario repetir dosis, etcétera. Quedaros siempre con esta idea, el oído es lo último que van a perder. Si el animal está anestesiado, por supuesto que lo pierde. Un animal que está con una dosis baja de sedante, pues porque no acertamos sus kilos y nos quedamos cortos, cualquier ruido que a nosotros tampoco nos parezca excesivo, mismo metálico, de dejar caer unas pinzas o unas tijeras en un suelo duro, es suficiente para que el animal se incorpore. Bien, si está sacando sangre, pues quiere decir que tendrá un hematoma en la vena. Bien, también es importante porque el oído es lo primero que va a recuperar al animal. Sí, le dejamos sus 10-15 minutos, aquí lo vemos totalmente tranquilo, y ojo, que esté aparentemente tranquilo no quiere decir que nos tengamos que fiar. Siempre tendremos que verificarlo, lo veremos ahora, y una vez que tenemos al animal ahí tumbado, en 2 segundos, porque no te va a dar tiempo a hacer mucho más, tengo que hacer una valoración rápida. ¿El animal está respirando o tiene apnea? Tiene parada respiratoria. Parada respiratoria se mueren, ¿sí? Por lo tanto, tendré que intubarlo necesariamente, importante o inmediatamente, en cuanto podamos, una vía venosa, tapar los ojos, incluso tapar los oídos con algodón. Os pongo estos asteriscos por una cosa. Si yo le meto unos algodones dentro de las orejas, cuando tengamos y ya nos hayamos relajado y lo vayamos a soltar, que la misma persona que le introdujo los algodones tenga el chip colocado de que tiene que retirarle los algodones. Eso, cualquier cosa que administremos al animal. Y finalmente, importante controlar la temperatura. Bien, ¿cómo nos acercamos? Parece dormido, pero fijaros, yo a pesar de todo, no nos fiamos, nos vamos a llevar simplemente una barra metálica con un lazo, y tomamos todas las precauciones de tocarlo, no de chillarle, de tocarlo, ver si el animal reacciona o no, bloquear de todas maneras, bloqueamos la boca, que es lo más importante, y a partir de ahí nos hacemos con el animal. Bien, importantísimo, siempre una vía venosa. Si tienes una vía venosa, si tienes una parada cardíaca, un problema, una infección, necesito más analgésico, necesito más anestesia, que se me despierta, es romper o cargar una jeringa con un producto y tema resuelto. Cuando un animal entra en una fase peligrosa, como puede ser pues, una bradicardia, una hipotensión, pillar una vena es bastante complicado. Si además tienes un animal con hipotensión, con poca circulación periférica y además tienes tú toda la adrenalina del mundo porque ves que el animal se te está muriendo, no es el mejor momento para coger una vía. Así que con toda la calma del mundo, rasuramos un poquito,
y colocamos un catéter endovenoso, y la gran ventaja es que el lobo es un paciente grande, por lo tanto es muy fácil colocarlo. A través de esta vía, podemos administrar cualquier tipo de medicación, siempre, aunque sea tremendamente breve, no le viene de más rehidratarlo un poquito con fluidos mezclado con un suplemento, el nombre comercial Dufalite, si queréis, bien, vitaminas, complejo multivitamínico, mineral, glucosa, por lo tanto energía, ¿sí? Y a través de esta vía, bueno, sobra decir que está fijada a la extremidad para que aguante permanentemente. Podemos también extraer muestras de sangre, sobre todo si no pasa mucho tiempo desde que coloqué la vía hasta que hago la extracción de sangre, mucho tiempo, media hora, una hora, no altera los parámetros hematológicos, pero sí puede alterar levemente alguno de ellos. No es lo más recomendable, pero bien. Y después monitorización, monitorización y monitorización, ¿sí? Mientras dure la anestesia tienes que tener una persona que sepa que tiene que mirar y que lo haga. Fijaros, bozal, estamos mirando, si no tengo esos equipos súper sofisticados, siempre tendré un par de manos, unos ojos, vamos a mirar los reflejos, igual que en un perro, reflejo corneal, palpebral, el grado de relajación de la mandíbula, etcétera. ¿Veis nuestro gotero, nuestra puerta? Y siempre llevad este tipo de termómetros, son súper cómodos, son muy baratos. Son termómetros digitales que veis que están introducidos en el recto o en la boca del animal y permiten con un cable largo pues que yo lo tenga si estoy en la cabeza del animal por alguna razón viéndolo de forma continua. Bien, aquí lo tenemos, nuestro paciente rústico pero funcional con el suero glucosado. Si además tenemos un fonendo, que es imprescindible tenerlo siempre, pues podemos por lo menos valorar pulso, frecuencia cardíaca, respiratoria, patrón respiratorio, etcétera. Y ya después, esto ya os digo que tampoco es lo que hacemos todos los días, porque imaginaros ir a picos, como nos tiene pasado, con una mochila y todo este kit y 4 o 5 kilos del electrocardiógrafo. Bien, reflejos bastante importantes, sensibilidad dolorosa, etcétera. ¿Qué hago en caso de tener una emergencia? Pues en caso de una emergencia lo primero es diagnosticarla o darnos cuenta cuanto antes la tratemos o la compensemos mucho mejor. En todos los libros, en todos los tratados, en todas las clases de anestesia nos dan el A, B, C y D. Primero, comprobar que hay una vía respiratoria, que el sistema respiratorio está totalmente abierto, la vía aérea. Bien, después, si nuestro paciente está en parada respiratoria, que es bastante frecuente, una de las complicaciones que nos encontramos, lo que tenemos que hacer es introducir un tubo endotraqueal tremendamente sencillo, introducir un tubo endotraqueal y ventilarlo. Si no tengo un ambú ni cualquier otro sistema, pues simplemente le soplas a través del tubo y es bastante importante. Si yo tengo un problema de hipotensión, bastante frecuente también, hipotensión, lo que vamos a hacer es aplicar fluidos. Ya teníamos una vía venosa, por lo tanto, aplicar fluidos más o menos rápido y compensar. No solo es suero, tenemos electrolitos, vitaminas, glucosas, etcétera. Y si además, pues oye, el animal tiene una bradicardia peligrosa, pues podemos tener atropina o los 4 o 5 fármacos prototípicos, pero aplicarlos siempre. Os pongo en rojo lo que para mí no debería de faltar nunca cuando vamos a hacer cualquier anestesia de un animal. Y tubos endotraqueales, por si os sirve de alguna referencia, más o menos en los lobos de nuestro tamaño, lo estuvimos probando además el otro día con piezas de necropsia, en torno a un 7 a un 8, un calibre interno de 7-8 milímetros interno, bastante interesante. Bien, ¿qué hacemos en el transporte? Pues normalmente a los animales los vamos a transportar en estas condiciones. Hay dos opciones: meto al anestesista ahí dentro, no sé si le gustará hacer un viaje en esas condiciones durante 1 hora o más, o me aseguro un protocolo anestésico que sea bastante estable, y me dure el tiempo del transporte. En el peor de los casos, transportarlo siempre en sistemas que sean totalmente cerrados. Si tengo la desgracia que el animal despierte antes de tiempo, pues oye, cogí un atasco y me lleva más tiempo, que el animal, uno, no se pueda escapar, no esté viendo el exterior, se estrese lo mínimo posible. Y una vez que el animal está transportado en su situación o en su posición normal, lo que vamos a hacer es recuperarlo. Y acordaros siempre, sobre todo cuando utilizamos
agonistas alfa-2, medetomidina, silacina, etcétera, utilizar anti-sedan. Aplicamos esta administración y si el animal tiene que quedar, pues esto es una imagen de un centro de recuperación, por desgracia no lo podemos liberar inmediatamente al monte, pues dejarle un alojamiento oscuro, acolchado, calentito, acondicionado a sus condiciones. La recuperación, pues desde que le pinchamos el atipamezol, el antisedan, al animal hay que dejarlo totalmente tranquilo, sin ruidos, y lo podemos explorar a distancia con prismáticos o como nos dé la gana. No sé qué le pasaría a nuestro paciente si se encuentra con el que hizo famoso o mundialmente famoso esa frase. A lo mejor tenía un encuentro que no les gusta mucho, pero muy importante. Ya sé, yo que trabajamos con el centro de recuperación, cuando abres una caja con cualquier animal, con un ratonero, con una lechuza, con un corzo, todo el mundo es incapaz de estar callado. Qué bonito, no sé qué, y ya no hablo de fotos y flashes. Así que, por favor, acordaros siempre de no estresarlo. Bien, poquito a poco, empieza a recuperar movimientos y si queréis hacer alguna pregunta breve para poder ir a cenar a una hora decente, pues encantada de contestarla, si la sé, claro. Bien, bueno, después de esta pretendida breve conferencia que luego se ha extendido un poco más de la cuenta, pero que realmente ha resultado amena y desde luego muy interesante, si alguien quiere hacer alguna pregunta concreta y breve, por favor, por la hora que estamos. Sí, en el centro. La señorita aquella de rojo. Ok. Posso fazer a pergunta em português? Sí, pregunta. Sí. Que anestésicos, que drogas é que se utilizavam para transportar um lobo durante muito tempo, em longas distâncias? Larga distancia, me dices, mantener la anestesia en un proceso largo, una anestesia larga. Te tienes que ir a lo que es, claro, en cada procedimiento tienes que ver. Te interesa duración y estabilidad, que te mantenga durante bastante tiempo estables las constantes. Medetomidina, ketamina, te puede dar una buena anestesia, es decir, mantiene bastante bien las constantes o dentro de unos niveles, bastante bien, pero es demasiado breve, no duraría bastante menos de una hora. Tendríamos que combinar posiblemente, reducir la dosis de medetomidina, combinarlo con ketamina siempre y colocar acepromacina, ¿sí? Por ejemplo. Y si no, el que te va a producir una anestesia todavía más larga es combinar eso con zoletil, tiletamina, zolazepam, ¿sí? Es decir, ir a una mezcla, un solo anestésico o una combinación de solo dos, no te va a dar una anestesia tranquila durante mucho tiempo, ¿sí? Para anestesias largas, posiblemente combinar medetomidina con zoletil, es decir, hacer una combinación bastante larga. Okay. Posiblemente el zoletil sería a lo mejor combinado posiblemente con medetomidina y zoletil. Dosis bajas, porque si no es un cóctel peligrosísimo para el cardiovascular. Ok, obrigada. Bien, tiempo para una última pregunta, ya que el salón hay que cerrarlo en media y tener todo listo y cerrado. Pero hay tiempo para una última pregunta, si alguien la quiere hacer. Una muy sencilla. Como esto normalmente no pasa en Disneylandia, pasa en la realidad, muy breve. ¿Qué es mejor? ¿El veterinario al bicho o el bicho al veterinario? Depende. No, ya sé que estoy en Galicia, pero el depende no me vale. Depende de lo que tenga el animal, es decir, si tiene una fractura, ¿qué quieres que te diga? Una fractura no se resuelve espontáneamente. Ahora, lo que no hay que cometer el error es de que no es un perro. Yo en un perro hago una exploración todo el tiempo que quiero. Tenemos que ser breves, concretos, lo decíamos. Es muy complicado hacerlo bien y hacerlo encima breve. Un exceso de, a mí no me gusta, sobre todo con fauna silvestre, un exceso de manejo, es decir, si puedo incluso una infección que es muy leve y que puede curar por sí misma,
Yo no cojo al animal todos los días, no hablo de lobo, al lobo no lo cogeríamos todos los días. Creo que hay que mantener un equilibrio entre los dos. A veces la asistencia clínica depende de la gravedad y la lesión que tenga el animal, ¿sí? Ahora, yo creo que el técnico más preparado para hacer una anestesia o manejar a un animal creo que es el veterinario, por formación, ¿sí? Así como para hacer otras labores no entraría ahí. Y después depende de la clínica que tenga el animal. Siempre, creo que hice bastante incidencia, para mí el estrés es un problema que mata tanto al paciente. Pero de cuando en cuando también tenemos que ganarnos, ¿no? O justificar por lo menos nuestra presencia. No sé si te la contesté, pero es difícil contestarla. Me dijiste que era fácil. Bien, bueno, pues entonces hasta mañana. ¿Sí? Frecuencia cardíaca normal. Extrapolamos del perro, porque nadie es capaz de sacar la frecuencia cardíaca de un lobo sin estar alterado por el estrés y cuando está dormido. Valores de frecuencia cardíaca que consideramos normales, entre 120, por encima de eso, hombre, deberíamos de intentar tomar alguna medida, y hasta 80, es decir, entre un margen de 120 y 80 podemos estar tranquilos. Es decir, eso es un valor que consideras normal. Depende con quién estés trabajando. Es decir, por ejemplo, la medetomidina con buprenorfina te pega un bajón bastante importante. Por eso es importante valorar el protocolo. 120, 80, por debajo de 70 hay muchísimos protocolos, pero claro, depende si tienes un animal sano o no. ¿Alguna cosita más, pero muy breve, por favor? Bueno, de todas formas seguiremos estos días viéndonos y podemos aclarar cualquier cuestión que pueda surgir. Hasta mañana a las 9 de la mañana, que comenzaremos de nuevo. Buenas noches a todos y hasta mañana.